Guillemín Virgilio, poeta, artista y pensador. Capítulo 12. La Eneida, epopeya del destino. Hay muchos otros puntos, aún en los cuales la comparación de la Ilíada y la Eneida nos expondría a formarnos una idea muy falsa acerca de esta última. La Eneida está separada de la epopeya griega por una larga duración, según el orden cronológico, y por una literatura que se alejó sin cesar de ella, y cuyo más brillante periodo se ubica unos 5 siglos antes de la aparición de la Eneida. Ese periodo fue el de la tragedia. Era inevitable que esta nueva forma de arte dejara una huella visible de su influencia en la epopeya latina. Virgilio, en efecto, prefirió muy a menudo adoptar, en lugar de la versión homérica de las leyendas, las tradiciones diferentes que encontraba en los trágicos. Además, el método y la forma de la epopeya estaban muy cercanos a los de la escena griega. Desde su primera aparición, es decir, desde Esquilo, la tragedia fue el poema de la lucha. Siguió siendo tal aún en el siglo XIX, y un crítico pudo decir entonces que toda escena de tragedia es una escena de lucha. Cada una representa el episodio de un combate que comienza con la exposición y termina con el desenlace. En el Edipo Rey de Sófocles, que Aristóteles consideró como un tipo por excelencia de teatro griego, no representa el poder del rey de Tebas defendiéndose gradualmente contra el destino que lo acorrala, retrocediendo lentamente ante él hasta el derrumbe final. ¿Se inspiró Virgilio en esta concepción trágica? Es dudoso. Su materia era tan compleja y su objeto tan netamente determinado que no tenía necesidad de recordar las apariciones dramáticas de la Moira en las escenas del teatro de Dionisios. La filosofía estoica bastaba para evocarlas. Aquí, como tantos otros lugares de la literatura antigua, no ha habido imitación sino coincidencia. La cólera de Aquiles mueve toda la intriga de la Ilíada. ¿Se halla también en la Eneida subordinada al desarrollo del carácter de Eneas? Esto se admitía antes sin dudar, pero cuanto más cerca se lo examina, tanto más se percibe que esta intriga no depende de él, y por el contrario lo arrastra en su curso. Eneas no es un Aquiles. Virgilio no le atribuyó este papel y previene de ello a sus lectores en el libro sexto de la Eneida. Por boca de la Sibila, si existe un Aquiles en el poema latino, es Turno. ¿Quién impulsa a la acción? ¿Quién lucha entonces en la Eneida? El campeón infatigable que sostiene en ella el combate, siempre presto al ataque y a la réplica, que entrando en la lisa en el verso 37 del libro 1, sigue continuamente presente en la escena y solo se retira derrotado, pero sin embargo, con los honores del combate en el verso 840 del libro 12, es Juno. Juno, de la Eneida, solo ofrece un parecido lejano con la era de la Ilíada. Es cierto que Virgilio la animó con toda una vida nutrida de recuerdos homéricos, pero ya no es la diosa caprichosa cuyos disentimientos con el rey de los dioses infestan la vida conyugal, que perturban con su cólera los festines de los inmortales. Se porta peor, pues pretende nada menos que trastornar el orden del mundo contrariando las decisiones del destino. El destino ha previsto que después de triunfar sobre Cartago, Roma poseería el imperio del mundo y ella encarniza en aplastar a Roma antes de su nacimiento para asegurar la hegemonía de Cartago. Tal es su papel y su razón de ser. Juno no es, por cierto, una abstracción, vive, actúa. Virgilio la ha representado de una manera tan humana que muchos lectores se dejan engañar. En realidad, encarna la resistencia al destino de la materia y los acontecimientos. Venus, por el contrario, representa los poderes que lo ayudan y secundan. Virgilio la recreó y alumbró verdaderamente de nuevo para esta tarea. El amor maternal tomó en ella el lugar del amor. Solo se acuerda de sus encantos y conquistas para proteger a su hijo. Un solo pasaje de la Eneida recuerda a la diosa de Idalia y de Pafos, que se complace en turbar el corazón de los humanos. Es aquel en que va a buscar al divino forjador para obtener de él las armas que necesita Eneas. De golpe, el corazón del dios ardió con la llama acostumbrada. El calor que conocía también penetró su médula y corrió por él, sacudiendo sus huesos.
La pintura es más discreta, aunque sugestiva. Ninguna violencia recuerda en ella el cuadro lucreciano de Marte, echando sobre las rodillas de Venus y bebiendo el amor a copa llena. En cambio, Virgilio ha dotado a la divina criatura de una fineza y de una habilidad para sacar partido de las circunstancias que ésta no cesa de desplegar, sea aborde a Júpiter con su irresistible sonrisa, sea que prepare alguna trampa en la cual vendrá a engancharse Juno a la manera de una libélula aturdida que choca de frente con todos los obstáculos. La victoria en este es en realidad el verdadero desenlace de la Eneida. La obtendrá Venus, es decir, el destino. Pero la derrota es gloriosa, digna de la reina de los dioses, pues Juno solo se retira poniendo condiciones. La fórmula en los versos 823 a 828 del libro 12. El pasaje le pareció a Horacio bastante importante como para inspirarse en él en la tercera de las grandes odas cívicas, donde lo desarrolla. Representa allí una sesión solemne del Consejo de Olimpo. El cielo delibera sobre la apoteosis de Rómulo. Ninguno de los dioses presenta objeciones, solo Juno da una adhesión condicional que es precisamente el comentario del pasaje precedente de la Ilíada. Ella condena con detalles que Virgilio deja en la sombra la impiedad de los dioses con la destrucción de Troya, deslealtad de Laomeonte, juicio injusto de París, violación de los derechos de la hospitalidad por el rapto de Helena. Rómulo, hijo de Marte, pertenece a Italia, por su parentesco con este dios nacional. Juno consiente en verlo sentarse en la mesa de los dioses, pero Troya debe desaparecer entera y no renacer jamás. Las tumbas de Priamo y de París servirán de refugio a las fieras y de pradera a los ganados. La importancia que dan los dos poetas a esta declaración de Juno se explica por las reservas con las cuales fue aceptada en Roma la leyenda de Eneas, pese a su popularidad de la época imperial. Esta leyenda prolongaba hacia un pasado lejano los dioses de la ciudad entera y la vinculaba con la antigüedad griega, rica de sus mitos, su poesía y su arte. Esta aurora agregaba su resplandor a una cuna que la imaginación romana solo había logrado teñir con tonos grises, pero chocaba con la repulsión que todos los romanos experimentaban por Asia y los vicios asiáticos. La ruptura solemne cuya responsabilidad toma sobre sí la reina de los dioses respondía al mismo tiempo a un rumor inquietante relatado por Suetonio. En tiempos de su dictadura, César habría pensado en transportar a Oriente, a Alejandría o a Ilión, la sede del imperio, proyecto que realizará más tarde la erección del Bajo Imperio. Virgilio y Horacio parecen enrolarse de antemano contra un traslado que habría desheredado a Occidente de una poesía 7 veces secular. La Eneida es pues un poema simbólico. Bajo las realidades visibles de su superficie se disimula una realidad más preciosa aún. Con esta concepción del arte épico, Virgilio está lejos de ser infiel a sus primeras tradiciones, pero la interpreta a su manera, que es filosófica y religiosa. Troyanos y aqueos luchan en la llanura de la Troade. Troya es el premio de su combate y consienten en pagarlo el precio de su sangre. Pero las batallas terrestres se reflejan en el espejo del cielo. Los olímpicos se hacen eco de ellas y toman partido cada uno a su modo. Las pasiones se amplifican a estas alturas, mientras que la vida humana en el piso inferior juega su propio papel. Tales pasiones se parecen a las de los hombres, pero agrandadas e idealizadas. Los destinos de los guerreros, de los jefes por lo menos, están en manos de los inmortales y se han señalado, con razón, que recibían de este contacto una condición particular, que la imaginación helénica los tenía a esta altura de una melancolía y de un pesimismo que hacían de ellos, más que una pintura, una verdadera interpretación de la vida. En la Eneida, el sistema se ha completado y acercado aún más a nosotros. Encontró apoyo en una filosofía largamente elaborada y traducida por Virgilio con todas las delicadezas del alma moderna. Para decirlo al pasar, esta filosofía es la trama de la unidad en la obra virgiliana. La providencia de las Georgias se ha transformado en el destino de la Eneida. En el libro 10 comienza con una solemnidad que no es habitual en la Eneida. Al nacer, el día despierta
el palacio del Olimpo, el padre de los dioses y de los hombres convoca su consejo, con las puertas abiertas de par en par, según la regla impuesta del Senado romano durante la celebración de las sesiones, y los inmortales entran majestuosos y ocupan su lugar en las sedes que los esperan. Los dioses les dirige al principio una severa reprimenda por las querellas con las cuales perturban la tierra. Venus y Juno, sintiéndose aludidas, exponen sus quejas, la primera en tono de reproche resignada en apariencia, la segunda con un impulso apasionado. Los olímpicos, tal como los senadores en los instantes que preceden el voto, intercambian sus impresiones y se oye un murmullo. Y he aquí que de nuevo se eleva la voz del rey de los dioses. Entonces el Padre Todopoderoso es quien reside el soberano dominio de la creación, retoma la palabra. Mientras él habla, la sublime morada de los inmortales guarda silencio, y también la tierra conmovida en sus fundamentos. El éter calla en sus alturas, los céfiros se detienen, el mar calma al espejo de sus aguas. En medio de ese recogimiento de la naturaleza, cae pesado e imperioso el decreto de Júpiter. Recibid, pues, con atención y fijad en vosotros mis palabras, ya que no ha sido posible unir mediante una alianza a los italianos y a los troyanos, y ya que vuestro disentimiento no tiene fin, cualquiera que sea hoy la suerte de cada uno, la esperanza a donde lo conduce su ruta, troyano o rútulo, yo no distinguiré. A cada uno de sus actos le traerá su prueba y su destino. El rey Júpiter es el mismo para todos, los destinos encontrarán su camino. Deben pensarse cuidadosamente en los términos de esta declaración, una de las más importantes profesiones de fe que Virgilio haya insertado en la Eneida. Desde el principio, el silencio de la naturaleza invita al lector al mismo recogimiento para no perder nada de ella. Se trata de una doctrina grave y no de lo que ciertos críticos vieron en ella equivocadamente, una declaración de indiferencia, el lavado de manos de Pilatos. Cuando el dios afirma que no distingue entre troyanos y rútulo, que el rey Júpiter es el mismo para todos, repudia la justicia homérica, esos celos de los dioses que solo tenían castigo para la ibris, el favoritismo de la Ilíada, la arbitrariedad que guiaba la elección, la negligencia con la cual evaluaban el mérito. Menelao, sustraído a su condición mortal y recompensado con la copiosa inmortalidad de las islas bienaventuradas, sin otro mérito que el de haber llegado a ser el marido de Helena, hija de Zeus. En esta justicia injusta, Virgilio opone la que elaboró desde la Ilíada, la filosofía griega. Nuestro derecho a la recompensa proviene de nuestros actos. La justicia se ha vuelto retributiva en lugar de caprichosa y desordenada. No solamente el mérito de un título es un título a la recompensa, sino que ese derecho a la recompensa está implícito en actos mismos, en su prolongación y complemento. A cada uno de sus actos le traen su prueba y su destino. Ningún intermediario, ningún juez, ni siquiera el Señor del mundo, se interpone entre el mérito incluido en el acto y las consecuencias de él germinan. La justicia que se representa al poeta es inmanente. Esta concepción de la recompensa está cercana a la interpretación estoica de los signos y de los prodigios que se hallan incluidos en las leyes de la naturaleza, y entran así en acción sin que intervenga ninguna potencia exterior. Lucrecio y Bufón conciben así el acto creador, que atribuyen a una conciencia todopoderosa o a la estructura misma de la materia. Como puesto en el comienzo de una sola vez para todas las realizaciones ulteriores en todos los poderes de su fecundidad, la creación entera preexiste en las fuerzas de las cuales ha surgido. Virgilio concibe el universo moral según este modelo. El acto, en el momento en que viene al mundo, está preñado de sus consecuencias y el mero progreso del tiempo las hace surgir de él en su momento. Tal es la ley incluida en la acción misma, y esta ley no es otra que el destino cuyo desarrollo es lento pero infalible, cuyos caminos tortuosos a veces, desviados por los obstáculos que le bloquean, la línea recta no deja de llegar sin error y aún sin retardo al fin establecido. Esta fe virgiliana la explican los doctores más auténticos del estoicismo, Séneca en primer lugar, que escribe en el Tratado de la Providencia: una corriente
sobre la cual ninguna voluntad tiene influencia, impulsa los asuntos humanos, así como lo de los dioses. Es sin duda el supremo organizador y soberano de todas las cosas quien ha escrito el destino. Pero también lo observa, no cesa de obedecerle después de haberlo erigido una vez en la ley. Y Marco Aurelio dice: las obras de los dioses están llenas de providencia, las de azar no están fuera de la naturaleza, sino íntimamente entrelazadas con aquellas que una providencia administra. Todo deriva de la providencia. Destino, providencia, no son pues para el estoicismo más que nombres de una realidad única por la cual existe todo lo que existe y fuera de la cual nada podría llegar a existir. Sin embargo, la actitud del poeta respecto a la ley suprema de la creación ya no es la misma que en las geórgicas. Antes, su confianza se expandía sin reticencia en la sabia benevolencia del Padre. Ahora es menos sereno porque ha visto los problemas inquietantes que se suscitan en torno a esta fe. La concepción del destino es, en efecto, una de las menos claras que se haya propuesto jamás en la meditación de los hombres, y en lugar de bañarse en plena luz, abunda por todas partes en aporías y antinomias. La filosofía se ha esforzado siempre en tratar de mantener sin contradicción una junta a la otra la rigidez inflexible del destino y la libertad moral. Crisipo estuvo muy atormentado por esta incompatibilidad, y Cicerón relata los esfuerzos que consagró a la conservación de estos dos ejes del estoicismo. Pero la antigüedad se sintió aún más perturbada por el problema de la eficacia de la plegaria, que exige la inserción de la causa humana e imprevisible de la cadena de la necesidad. Séneca, en nombre del estoicismo, se pronunció con gran claridad sobre este tema en sus Cuestiones Naturales, diciendo: nosotros pensamos también que los votos tienen una eficacia sin que se arruine la fuerza y el poder del destino. Los dioses inmortales dejaron en suspenso ciertos acontecimientos, de modo que deben tener un giro feliz si se dirigen plegarias a los dioses. Si uno se compromete por votos, su éxito no es pues contrario al destino, sino que está también inscripto en el destino. En el caso de la Eneida y Virgilio, lo resolvió como Séneca. En el libro 8, Venus viene a rogar a Vulcano que forje para Eneas las armas que servirán a éste para conquistar Italia. Alega ante el dueño del fuego que ella evitó importunarlo con una plegaria semejante en ocasión de la toma de Troya, y el dios, dominado por la fuerza del amor, consiente todo y le reprocha la desconfianza de su discreción, un signo. La expresión de un deseo hubiera bastado entonces para obtenerlo todo, pues los destinos no eran aún inmutables y dejaban un margen a los acontecimientos. Ni el Padre Todopoderoso ni los destinos se oponían a la prolongación de la existencia de Troya y del reino de Príamo durante otros 10 años todavía. Así se explica la vacilación con la que el poeta saluda al joven Marcelo, el heredero designado de Augusto, cuando aparece en los infiernos al final de la revista de los héroes. Oh desdichado niño, si encuentras algún medio de romper la ley rigurosa del destino, serás Marcelo. Pero la ley se mantuvo inflexible y Marcelo desapareció en plena juventud. A los ojos de cualquier filosofía, por poco rigurosa que fuera, una solución tal resultaría insostenible, pero supone una actitud mental muy diferente de la que tenía la epopeya griega, el deseo de descubrir una vía por la cual pueda justificarse la providencia y humanizarse sus decretos. Tal concepción nos aleja de ese Olimpo suntuoso donde los dioses homéricos llevaban una vida feliz, todos iguales bajo un señor, que los hacía temblar al fruncir su entrecejo, y por otra parte se molestaba tan indulgentemente para sus caprichos. Los mortales de aquellos tiempos debían tener bien en cuenta la moira, esa porción de los bienes terrestres asignada a cada uno, cuya parte más clara era que un día perderían todos esos bienes para no conservar sino su derecho al reino de las sombras. Era la regla del juego, y ni Zeus ni sus criaturas pensaban en discutirla, por más que lo lamentaran. El estoicismo, por su parte, se resistía apelando a toda la fuerza de la energía humana para acordar al Señor, cuya voluntad reverenciaba, sin comprenderla, el homenaje de la aceptación.
Lo encontramos siempre conmovedor en una cantidad de pasajes de la Eneida. El espectáculo de los adolescentes conducidos a la hoguera fúnebre bajo la mirada de sus padres aparece en ella a menudo. El estoico se queja pero sin rebelarse. Al final del libro quinto, Eneas se declara presto a no rehusar nada al destino. Donde quiera que nos lleven los destinos, los seguiremos. Es la aceptación de la lucha. Turno, va más lejos, acepta la derrota. Hermana mía, dice a la ninfa Juturna, ya me lleva al destino, no lo demores más, vayamos hacia donde la divinidad y una fortuna cruel nos llaman. Y sin demora responde a la providencia de Eneas, a la provocación de Eneas. ¿No es esta precisamente la aptitud a la cual Epicteto exhortará a sus discípulos cuando les recuerde que deben su testimonio a Dios? Tú sabes, les dice, a la escena como un testigo de Dios. ¿Qué testimonio les das? Estoy en graves dificultades, Señor, y soy desdichado. ¿Será ese tu testimonio? ¿Y vas a deshonrar el llamado que has recibido, ese llamado que Él te honró dirigiéndote, juzgándote, digno de ser convocado para testimonio tan grande? Este testimonio dado mediante la aceptación al dueño supremo es para Virgilio la última palabra de la doctrina del destino, donde la inteligencia retrocede, la voluntad y la adoración toman la delantera. Toma la delantera mediante su sumisión, y este acto se le asocia tan íntimamente al Señor que, según una bella conclusión de Marco Aurelio, se transforman en sus colaboradores. Dice, colaboramos en una tarea única, unos con conciencia e inteligencia, otros sin inteligencia, como los durmientes de los cuales dice Heráclito, según creo, que son también obreros y que colaboran en lo que sucede en el mundo. Uno colabora de una manera y otro de otra, hasta lo hacen también los que censuran, los que contrarrestan, los que intentan destruir la obra. Es que el universo, en efecto, también tiene necesidad de esos. Aunque todos tienen su lugar en la gran empresa de la marcha del mundo, Marco Aurelio coloca en el primer rango a los que se prestan a ello con conciencia e inteligencia. La naturaleza no confiere ese don por sí sola, y no agotaremos el estudio de la Eneida sin haber visto a Júpiter trabajar en persona para formar en Eneas el colaborador que él desea. La representación poética del Júpiter de la Eneida se armoniza con esta doctrina intelectual, constituida toda la de energía, despojada de imágenes, mientras que los otros dioses, cuerpos y almas, solo son criaturas humanas por más superiores, pero no trascienden. Que sea su humanidad, Júpiter no se muestra a los sentidos, no tiene nada tomado a Fidias, ni a Olimpia, ni a ninguna estatua de culto ni flotón de los templos helénicos. Es la voz que piensa el destino y solo se reviste de la inmaterialidad muy pura. Horacio se inspiró en esta doctrina virgiliana en la Oda 1, 12, 13 y siguientes, donde insiste que una manera tan emocionante sobre la distancia que separa al Señor del mundo, no solo de los seres terrestres, sino de todo el resto del Olimpo, que nos puede pretender sentarse de la misma mesa que Él. Pese al atrevimiento de la metáfora que emplearon a veces los dos poetas, pero de la cual reniegan desde el momento en que ya no actúan las convenciones líricas y épicas. ¿Qué cantaré yo?, dice él, ante los elogios del Padre, que gobierna a los hombres y a los dioses, los mares y las tierras, el mundo en sus diversas extensiones. Nada nace de él que sea más grande que él, nada prospera que le sea semejante o aún que pueda ubicarse en continuación de él.